Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida. A partir de este domingo, primero de Adviento, empezamos a vivir el nuevo año litúrgico, que corresponde en la liturgia al ciclo C, en donde se va a compartir domingo a domingo, durante todo este año, el Evangelio de San Lucas. Y sobre el Evangelio de San Lucas hablaré en un video aparte, lógicamente, y también voy a hablar sobre el Adviento en cuanto a su origen litúrgico. Eso en otros videos. En tanto, ahora lo que sí vamos a ver es precisamente lo del primer domingo de Adviento. Los textos de este domingo, primero de Adviento, nos hacen mirar hacia el futuro. La primera etapa del Adviento, que va hasta el día 16 de diciembre, no se fija tanto en los acontecimientos de Belén, sino en los de la última venida, sería la segunda venida gloriosa y definitiva de Cristo, el juez Salvador. Una perspectiva que ya se había señalado desde el domingo anterior en la festividad de Cristo, Rey del Universo. El final y el principio del año cristiano apuntan en la misma dirección, más allá del horizonte de la Navidad, hacia la parusía, o sea, la manifestación gloriosa de Cristo, Señor, como Señor y Salvador, vencedor de la historia. Cuando Jesús vuelva, decía por ejemplo San Pablo, o entonces verán al Hijo del Hombre venir con gran poder, como podemos leer también en el Evangelio. En la oración colecta pedimos a Dios que avive en sus fieles, al comenzar el Adviento, el deseo de salir al encuentro de Cristo, acompañados por las buenas obras. Y así, colocados un día a su derecha, merezcamos poseer el reino eterno. En la oración sobre las ofrendas vas a escuchar la oración que dice que esta Eucaristía que celebramos ahora en nuestra vida mortal sea para nosotros prenda de salvación eterna. Y en la poscomunión pedimos que sepamos ya en nuestra vida mortal descubrir el valor de los bienes eternos y poner en ellos nuestro corazón. Así empezamos entonces el primer domingo de Adviento. Vamos ahora a escuchar las lecturas. Antes de escuchar la lectura del profeta Jeremías, pues lo que vamos a escuchar es un oráculo debido tal vez a la mano de Baruch y repetición de Jeremías en el capítulo 23, si lees la Biblia, pero aplicando a Jerusalén el nombre que éste daba al Mesías como un renacer de esperanzas sobre las cenizas de la Jerusalén ya destruida. Ahí tenemos que ver un poquito de historia. Se habla pues del Mesías futuro y de su sede, una Jerusalén renovada. Será entonces ello el cumplimiento de la palabra buena, palabra de bien, promesa de Dios, que es siempre eficaz, creadora, firme. La promesa del descendiente de David arranca de la profecía de Natán. Si leemos el segundo libro de Samuel en su capítulo 7, y su nombre de germen o vástago cobra un claro matiz mesiánico en palabras de Isaías y de Zacarías. Eso sí, el texto no lo presenta como rey, quizá porque la destrucción de Jerusalén ha acarreado el fin de la monarquía, pero está implícito en su origen davídico, y lo que se subraya es la plasmación de él y por él del ideal profético del reino mesiánico, ejercicio del derecho y de la justicia, o sea, no el orden jurídico, sino, tómalo en cuenta, salvífico. La justicia bíblica es la salvación de Dios, la implantación de un mundo justo en el que todo está en orden porque Dios es lo primero y el hombre reconoce, adora y ama a Dios. Ideal equivalente al nombre que Isaías da al Mesías, Dios con nosotros, el Emmanuel, como leemos en el libro, en el capítulo 7, versículo 14. En el texto
El otro nombre ideal paralelo a este, el Señor es nuestra justicia, es decir, nuestra salvación, y como nombre una realidad constitutiva, se aplica a la Nueva Jerusalén, sede del Mesías. Es ver en el efecto lo que el profeta Jeremías en el capítulo 23, el versículo 6, ve en la causa, en el mismo Mesías. Los otros efectos connaturales son seguridad y paz, características, eso sí, del reino mesiánico, que las otras lecturas del día ven como un esfuerzo de colaboración del creyente realizado en temor y amor. Escuchemos la lectura. Lectura del libro de Jeremías. Miren que llegan días, oráculo del Señor, en que cumpliré la promesa que hice a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquella hora, suscitaré a David un vástago legítimo, que hará justicia y derecho en la tierra. En aquellos días se salvará Judá, y en Jerusalén vivirán tranquilos. Y la llamarán así, Señor, nuestra justicia. Palabra de Dios. Mira, en este ciclo C, las lecturas dominicales, en las lecturas sucede una cosa insólita en el Adviento. No leemos como primera lectura al profeta Isaías, sino a otros. Así completamos lo que otros ciclos, el panorama profético del anuncio del Señor. El profeta Jeremías es pues una de las figuras más impresionantes del Antiguo Testamento. En circunstancias trágicas para su pueblo, tuvo que anunciar de parte de Dios palabras de acusación y llamadas a la conversión, que resultaban incómodas pues a las autoridades y que le trajeron un sinfín de problemas. Pero en esta oportunidad leemos una página llena de confianza. Su palabra es un toque de esperanza en tiempos oscuros. Anuncia que del tronco de la casa de David, que parecía seco y estéril, Dios va a suscitar un vástago legítimo que hará justicia y derecho en la tierra. Anuncia la salvación y la paz para todos. Jerusalén pues será llamada Señor nuestra justicia. Es clara para nosotros la profecía del Mesías y de la Iglesia, la sucesora de Israel y de Jerusalén. El salmo responsorial que vamos a escuchar nos invita en las misas, nos invita a la esperanza. Dice, a ti Señor levanto mi alma. Pero sobre todo centra su atención en la metáfora del camino. Los creyentes deben seguir los caminos del Señor y por eso el salmista pide, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas. El Señor enseña el camino a los pecadores, enseña sus caminos a los humildes. Antes de escuchar la segunda lectura, que es a los tesalonicenses, pues tengo que comentarte que Timoteo había comunicado a San Pablo noticias agradables sobre la situación espiritual de la comunidad de Tesalónica. Estas noticias sirvieron de gozo al apóstol, como leemos en el capítulo 3, versículos 6 al 8, pero la vida sobrenatural es esencialmente progreso. Por eso Pablo suplica a Dios y a Jesucristo que acreciente la caridad hasta rebosar. Si la fe admite aumento, la caridad debe estar siempre en constante crecimiento. El ideal es muy alto. Dios mismo que es caridad. El amor, por tanto, carece de límites, como lo leemos en la primera carta a los Corintios en el capítulo 13, versículos 4 al 7. La medida de la caridad es rebosar sin limitación. Debe extenderse a todos sin excepción, a los hermanos, a todos los hombres, incluso a los enemigos también, ¿ah? A semejanza de Dios. Finalmente,
Tras escuchar, ruega al Señor que afiance los corazones en la tarea de esquivar el pecado y fructificar en la justicia, esperando la venida del Señor. De este modo, la espera del Señor será tranquila y su venida será día de triunfo y glorificación para los cristianos. Escucha la lectura de San Pablo a los tesalonicenses. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, que el Señor les colme y les haga rebosar de amor mutuo y de amor a todos, lo mismo que nosotros les amamos. Y que así les fortalezca internamente, para que, cuando Jesús, nuestro Señor, vuelva acompañado de todos sus santos, se presenten santos e irreprensibles ante Dios, nuestro Padre. En fin, hermanos, por Cristo Jesús les rogamos y exhortamos. Han aprendido de nosotros cómo proceder para agradar a Dios, pues procedan así y sigan adelante. Ya conocen las instrucciones que les dimos, en nombre del Señor Jesús. Palabra de Dios. La carta de Pablo a la comunidad tesalónica, hoy Salónica, capital de Macedonia, en la actual Grecia, es seguramente el escrito más antiguo del Nuevo Testamento. Data del año 51. Pues Tesalónica es una comunidad muy apreciada por San Pablo y que le da muchas alegrías. En lo que vamos a leer, o lo que se lee en este primer domingo de Adviento, en la página el apóstol les pide que sigan adelante por ese camino. Procedan así, dice, y sigan adelante. Que el Señor les haga rebosar de amor mutuo y de amor a todos. Que les fortalezca interiormente, para que cuando llegue el día último se presenten santos e irreprensibles ante Dios. Un programa valiente que mira hacia adelante, centrado en el amor. Antes de leer la lectura del Evangelio de San Lucas, pues te vas a dar cuenta que Lucas separa claramente la parucía, o sea, la segunda venida del Hijo del Hombre, de la caída de Jerusalén, como lo vas a leer también en el capítulo, por ejemplo, 21, y supone que el tiempo intermedio entre esta y el fin del mundo ha de ser largo. Graves conmociones y cataclismos, elementos corrientes en el género apocalíptico, precederán al final. La contraposición tácita entre los hombres y los discípulos de Jesús prueba que el evangelista piensa en los cristianos de su época y de las siguientes. La liberación o redención significa el final de las angustias y persecuciones de los discípulos. La exhortación a la vigilancia presupone que el día del Señor es un acontecimiento seguramente lejano. Por eso el cristiano debe hallarse en todo momento preparado, viviendo con sobriedad y sin excesivas preocupaciones terrenas. La oración acabará de disponerlo para afrontar confiadamente el juicio. Con esta lectura nos hace la Iglesia recordar al comienzo del Adviento la segunda venida del Señor, objeto de nuestra actual esperanza. Escucha la lectura del Evangelio de San Lucas. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: habrá signos en el sol y la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, enloquecidas por el estruendo del mar y el oleaje. Los hombres quedarán sin aliento por el miedo y la ansiedad ante lo que se le viene encima al mundo, pues los astros se tambalearán. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube, con gran poder y majestad. Cuando empiece a suceder esto, levántense, alcen la cabeza, se acerca su liberación.
Tengan cuidado, no se les embote la mente con el vicio, la bebida y los agobios de la vida, y se les eche encima de repente aquel día, porque caerá como un lazo sobre todos los habitantes de la tierra. Estén siempre despiertos, pidiendo fuerza para escapar de todo lo que está por venir y manteneros en pie ante el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. La página está tomada del llamado discurso escatológico de Jesús, como te has dado cuenta, que nos habla del futuro del mundo, con un género típico de la literatura apocalíptica, llena de imágenes y símbolos. Se nos anuncian los fenómenos cósmicos que precederán al fin del mundo. No importa la correspondencia de cada detalle, con los signos en los astros y el mar y el espanto de las gentes, sino el anuncio global con que termina el pasaje. La intención de Jesús no es ciertamente catastrófica, sino al contrario, de esperanza. Su venida gloriosa, dice, verán al Hijo del Hombre venir en una nube con gran poder y gloria. No debe producir espanto, sino alegría y confianza. Cuando empiece a suceder esto, levántense, alcen la cabeza, se acerca su liberación, dice. Su liberación. Nuestra liberación. Pues bien, el Adviento nos hace mirar hacia el futuro, hacia el fin del mundo. No esperamos ciertamente la venida de Jesús a Belén, que ya sucedió, es lo que celebramos en diciembre. Tampoco esperamos pues solo su venida actual en la Navidad celebrada como sacramento. Miramos más allá, hacia el final de la historia. Los cristianos, nosotros tenemos memoria, recordamos el gran acontecimiento de hace un poquito más de 2000 años. Tenemos un compromiso con el presente, porque lo vivimos en intensidad, dispuestos a llevar a cabo la tarea de evangelización y liberación. Pero tenemos también instinto profético. Miramos al futuro, hacia la venida gloriosa del Señor y la plenitud de su reino, que vamos construyendo animados por su Espíritu. El que vino hace un poquito más de 2000 años, vendrá al final de los tiempos y viene cada día y de un modo especial cada año en la Navidad a comunicarnos su gracia y su salvación. Y así Dios es siempre, ayer, hoy y mañana, el Dios con nosotros. Vivimos en tensión entre la venida del pasado y la del futuro, pero no porque queramos huir del hoy, sino porque es de sabios tener en cuenta de dónde venimos y a dónde vamos. Ni tampoco porque creamos que está cerca el final, pero el periodo de historia que nos toca vivir a cada uno es decisivo para nosotros y es también la preparación inmediata al encuentro personal con el Señor. En la Eucaristía se concentran las tres direcciones, como dijo San Pablo. Cada vez que comen este pan y beben este vino, momento privilegiado del hoy, proclaman la muerte del Señor, el ayer de la Pascua, hasta que venga el mañana de la manifestación gloriosa del Señor. Por eso, aclamamos en el momento central de la misa y con mucha seguridad anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Nos hace bien a todos mirar hacia adelante con valentía y seguir caminando, como le conviene al estudiante pensar ya desde el inicio del curso en los exámenes finales, como hace el viajero, que no se queda en las estaciones intermedias, sino que recuerda
el destino último que consta en su boleto, en su boleto, en su cupón, como le sucede al sembrador que trabaja pensando en una buena cosecha. Lo que Cristo inició con su venida en Belén todavía está sin realizarse del todo, hermano, hermana. Es un programa dinámico, más que una historia, un programa que nos ha encomendado a nosotros, a su iglesia. En la bendición solemne del Adviento, el presidente de la celebración nos desea que los que ahora se alegran por el próximo nacimiento de nuestro Redentor, cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria, reciban el premio de la vida eterna. Pablo, a los cristianos que ya vivían bien el Evangelio, les insta a que sigan así, que crezcan en su fe. Procedan, dice, para agradar a Dios, procedan así y sigan adelante. Los cristianos de Tesalónica son recién convertidos, necesitan madurar, seguir adelante. Buena consigna para cada comunidad y para cada uno de nosotros cristianos. Pablo concreta este programa de crecimiento en el amor. Les invita a rebosar de amor mutuo y de amor para con todos. Por eso el Salmo nos hacía pedir, enséñame tus caminos, haz que camine con lealtad. Haz que camine con lealtad. En el Evangelio escuchamos hoy la llamada de Jesús. Estén siempre despiertos, manténganse en pie ante el Hijo del Hombre. A pesar de que somos cristianos, fácilmente podemos olvidar las cosas que son esenciales. Estén siempre despiertos. Estén siempre despiertos. Lo contrario de estar despiertos es que se nos embote la mente con el vicio, la bebida y la preocupación del dinero. Jesús pone unos ejemplos que eran válidos en su tiempo y que siguen siéndolo ahora. Nos pueden botar la mente, el vicio, la bebida, la preocupación por el dinero. Todos necesitamos un despertador porque tendemos a dormirnos, a caer en la pereza, bloqueados por las 1000 preocupaciones de esta vida y no tenemos siempre desplegada la antena hacia los valores del Espíritu. Estar de pie ante Cristo, estar en vela, en vigilante espera, como dice el prefacio 1 de Adviento. No importa si la venida gloriosa de Jesús está próxima o no. Para cada uno siempre está próxima. Puede ser en un momento, más tarde, mañana. La consigna es, hermano, hermana, manténganse en pie ante el Hijo del Hombre, lo cual no significa que vivamos angustiados, pero sí en una cierta tensión y vigilantes, sin dejarnos aletargar por cosas no importantes. La mirada hacia el futuro, incluidos los fenómenos cósmicos del que habla Jesús, no nos llena de tristeza o espanto, sino de esperanza. Alza en la cabeza, se acerca su liberación. Lo que sucederá con detalles que no entendemos es que veremos al Hijo del Hombre con gran poder y majestad. Es motivo de esperanza, no de angustia. Ni nuestra muerte para cada uno representa el final, sino el comienzo de una nueva manera de existir. Ni el fin del mundo, ni el fin del mundo para la humanidad y el cosmos es la palabra última, sino la vuelta triunfal de Cristo, aunque no la sepamos explicar, y el inicio de unos cielos nuevos y una tierra nueva. No sabemos cuándo sucederá eso. Lo que sí sabemos es que 1000 años a los ojos de Dios son como un día. En el caso de que sintamos
la tentación del cansancio o del desaliento ante una sociedad en crisis o ante una iglesia que no acaba de mostrar una imagen viva y evangélica o ante una historia personal que deja que desear, Dios nos anuncia una palabra de cercanía y de salvación. El Dios que viene en Cristo Jesús a nuestras vidas quiere comunicarnos su alegría y su vida en este tiempo de gracia que se llama Adviento y Navidad. Como aseguraba Jeremías, que del viejo tronco de Israel, que parecía ya seco e incapaz de dar fruto, iba a brotar un vástago legítimo, el futuro Mesías. Nosotros nunca tenemos que perder la confianza en las personas y en la comunidad eclesial y en la sociedad en que nos ha tocado vivir. Dios puede convertir en fértil el tronco que parece más seco. Él está siempre dispuesto a volver a emprender la gran aventura de la vida y de la tierra nueva. El Adviento es una valiente invitación a la confianza, es una escuela de esperanza, a pesar de que las circunstancias históricas o personales no parezcan favorecer esta visión optimista. El medio que tenemos para mantener en tensión y a la vez en alegría nuestra espera es, como ha dicho San Pablo, la oración, pidiendo fuerza para escapar de todo lo que está por venir.